el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Sé de que algunos hermanos están enfermos de gripe. Yo no sé si ya no estamos en tiempos de gripe, no sé cómo andarán las defensas de algunos, pero bueno, hay que cuidarse de cualquier manera. Del 26 al 38, y una vez que lo tengan nuevamente los voy a molestar a que tengan a bien ponerse de pie para que hagamos la lectura de forma alternada. Yo inicio el 26, ustedes 27, nos vamos sucesivamente hasta que todos leamos el versículo 38 de Lucas capítulo 1. Es el tercer evangelio de la serie biográfica de Jesús aquí en el Nuevo Testamento. Lucas 1 del 26 al 38, yo inicio 26, ustedes 27 y así nos vamos hasta que todos leamos el versículo 38. ¿Amén, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando oyó, se turbó por sus palabras y pensaba que esta salutación debía ser. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás un vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Todos. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Tomen sus lugares y gracias. No es Navidad, porque estamos hablando acerca de la Anunciación. Bueno, pues para que las hermanas no digan que se van a ir sin pena ni gloria. Hoy vamos a hablar de las madres. Y qué mejor ejemplo que la madre del Señor Jesús. ¿Qué sucedería, mis hermanas, mis hermanos, si en nuestra sociedad de pronto una mujer decidiera no tener hijos? ¿Qué pasaría si de pronto en el ejercicio de su libertad y de sus derechos fundamentales la mujer decidiera simplemente no tener hijos? ¿Qué derechos fundamentales perderían o les serían quitados? ¿Qué autoridad las forzaría o las obligaría a cumplir con un rol biológico para el cual han sido diseñadas? ¿Qué prerrogativas sociales, no estoy hablando familiares, los sociales, una mujer no tendría si decidiera no ser mamá? ¿Peligraría su libertad por no ser madre? ¿Le quitarían algún derecho por no ser mamá? ¿Qué sucedería si la mujer decidiera de pronto: ya no quiero ser mamá? Y no me estoy refiriendo a condiciones, como decía hace un rato, familiares o médicas, porque está muy documentado que las mujeres que no gestan en su vientre, con el tiempo tienden a desarrollar serios problemas de salud. Me estoy refiriendo a pérdidas en lo social o en lo jurídico. Me parece, adelantándome a sus pensamientos, es que no perderían ningún derecho. No pasaría en lo social, pues mucho, por no decir que prácticamente nada. Pero en un artículo titulado "¿Y si decido no ser madre?", publicado por la otrora máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que sucedería algo distinto.
Para comenzar, dice que la maternidad va a la baja. Es decir, que cada vez menos mujeres quieren ser mamás. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica, la renuencia a procrear aumentó de 18.3% en el 2014 al 24.2% en el 2018. Anteriormente, el número de hijos que una mujer podía parir en su vida era de 7 hijos, pero en el 2000 fue de 2.6 hijos. Ahora, ¿quién pare 2.6 hijos? Pues son 3 hijos, o sea, no pare 2 hijos y medio, 2 hijos y 3/4, ¿no? 2.3 hijos. Pero para el 2000 descendió a 2.1, es decir, a 2 hijos por mujer según el INEGI. Las razones por las que las mujeres ya no quieren tener hijos es porque hoy en día tienen más oportunidades profesionales, laborales, educativas y una mayor libertad sexual, lo que deriva en un mayor y mejor conocimiento de los métodos anticonceptivos. No obstante, según Diana Berenice Paz Trejo, psicóloga de la UNAM, dice que existe un temor en las mujeres que todavía tienen que superar en relación a decidir no ser mamás, y es el juicio social. Sí, les preocupa la presión y el rechazo de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de la sociedad en general, y que sean identificadas como egoístas, quedadas o señoras para cuidar gatos. En resumen, muchas mujeres al día de hoy todavía no se sienten libres para elegir no ser mamás por la coerción social a la que son sometidas, que se traduce en violencia y rechazo de género. Este tipo de pensamiento, que parece ya más bien un mantra, ha derivado en el que algunas mujeres que accidentalmente se embarazan piensen en el mal llamado interrupción del embarazo, o conocido como, ya saben que no lo podemos decir porque lo vamos a subir a YouTube, y en YouTube, si nos detectan la palabra, nos bajan nuestro video. La mal llamada interrupción del aborto como una solución para salir del problema, porque las infancias no están incluidas en su plan de vida. Pero lo que realmente sucede es que en este tiempo progresista existe un franco y claro menosprecio a muchos paradigmas de la sociedad conservadora. La maternidad es uno de ellos, porque no es solo un asunto de elegir ser madre o no es eso. No es la libertad que una mujer en el ejercicio pleno de sus derechos diga: yo admito, acepto, en un ejercicio introspectivo de mi voluntad, que no sería una buena madre. Ese no es el punto. El punto es hacerles creer a las mujeres que ser mamá es una desventaja, es una maldición y es la peor decisión que pueden tomar en su vida. Y ese menosprecio a la maternidad se expresa de muchas maneras. Uno de ellos son estos discursos ideológicos donde hacen ver que ser madre es malo. Pero otras de esas manifestaciones acerca del menosprecio a la maternidad es, ya saben qué, y existe una enorme contradicción. Porque hace un rato yo decía que las mujeres afirman, los colectivos afirman que las mujeres hoy en día tienen mayor oportunidad de trabajo, de desarrollo académico, profesional, y un mayor y mejor conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos, pero paradójicamente pugnan por la muerte del no nacido. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué incongruencia es esa? La interrupción, el mal llamado interrupción del embarazo, no es un método anticonceptivo, porque la vida no es un derecho, la vida es un hecho.
Hay algunas mujeres que no quieren ser madres y está bien, esa es su decisión sobre ellas mismas, pero no pueden involucrar la vida de inocentes en su descuido. Además de que reducen la maternidad a una condición de sacrificio y sufrimiento estéril, en donde las mujeres siempre sacan la peor parte. El progresismo, a través de su feminismo de tercera ola, que es el que hoy vivimos, está peleando una lucha tremenda por reducir el papel de la maternidad entre las mujeres. Y está haciéndolo de manera feroz y terrible, en una batalla dura, porque tiene que enfrentarse con un montón de conceptos que ya están instalados en la mente y en el corazón de una sociedad. Pero además tiene un enorme contrapeso o una antítesis en la sociedad cristiana, un personaje emblemático y duro de vencer, que es el personaje de María, la Madre de Jesús. Nos guste o no, queramos o no, estemos de acuerdo o no, pero María es el arquetipo de la maternidad, es el modelo de todas las madres del mundo. Y ojo, no estoy colocándola en un pedestal de adoración como lo hace la ICR, pero hay que admitir que la figura de María es fuerte como ejemplo de maternidad, y que como parte del cristianismo debiéramos utilizar su imagen para fortalecer la maternidad en nuestra sociedad, en las nuevas generaciones, y mostrarle que lo que el feminismo extremo dice acerca de ser mamá es una mentira diabólica. Por eso, hoy, en el marco de lo que fue el Día de las Madres, yo quiero que meditemos profunda y significativamente en la persona de María como un arquetipo o modelo a seguir en el asunto de la maternidad. Y tan solo en este pasaje tan conocido para el tiempo de la Natividad o de la Navidad, nosotros encontramos 3 elementos que nos hacen pensar verdaderamente que María es el mejor modelo a seguir por las mujeres en el asunto de la maternidad, y que al mismo tiempo es la antítesis de la ideología feminista de nuestro tiempo. 3 elementos a considerar. El primero de ellos es que María eligió ser mamá. Versículo 31: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ya dije que tradicionalmente este pasaje lo utilizamos en el tiempo de Adviento, es decir, en el tiempo prenavideño, pero en esta ocasión es idóneo para resaltar y fortalecer el rol de la maternidad. Luego de 6 meses de haber comenzado el embarazo de Elizabeth, su prima, su familiar, un ángel de Dios, nos dice el relato, el ángel Gabriel, va a la provincia de Nazaret a dar un anuncio importante a alguien. ¿Quién es ese alguien? El autor sagrado nos da una respuesta en el versículo 27, a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen es María. Aquí hay suficiente información para que nos demos cuenta y nos demos una idea de la condición de esta mujer. Omite solamente un dato, que es la edad de María, pero la intuimos con certeza, porque obviamente al ser una mujer virgen es una mujer joven. Los expertos en historia bíblica han planteado la edad de María que puede ir entre los 14 y los 18 años de edad, prácticamente una adolescente. Y poseemos esta información, hermanos, porque la Biblia nos lo da. Pero nosotros como cristianos evangélicos no tenemos información de María a través de otras fuentes extrabíblicas como el protoevangelio de Santiago, que nos habla de un montón de cosas fantasiosas acerca de ella. A nosotros lo que nos interesa es lo que la Biblia dice acerca de ella.
¿Y qué es lo que nos dice acerca de ella? Que un ángel de Dios, un arcángel llamado Gabriel, fue a visitarla. ¿Con qué propósito viene un ángel a visitar a alguien como María? A darle un mensaje. De entrada la saluda de manera sorprendente, versículo 28. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María se desconcierta ante la visita inesperada de un ser angelical, pero lo que más le sorprende a María es el tipo de saludo que le da. La versión Reina Valera que nosotros utilizamos de cajón traduce la palabra griega Jairo o Jairo como salve, pero podríamos traducirla también como alégrate, gózate, sé bendecida, bienaventurada. Así nos queda más clara la intencionalidad del mensaje del ángel, que podríamos decir que le dice: alégrate, mujer, he sido favorecida por el Señor porque es contigo y has sido bendita entre todas las mujeres. Y la pregunta de los 64,000 es: ¿y por qué había de sentirse María dichosa, feliz, alegre, bendecida o bienaventurada? ¿Por la visita en sí del ángel? No, que sería un motivo interesante, pero ese no es el propósito principal, la visita, sino la noticia que el ángel le trae y que inmediatamente le revela. Le dice: debe sentirse dichosa, feliz, bendecida, alegre, bienaventurada, porque has hallado gracia inmerecida delante del Señor. Ha sido elegida. De hecho, el nombre de María significa elegida de Dios. El ángel continúa hablando con María y le anima a que no tenga miedo, pero no solo a él como imagen, sino a lo que está por decirle. Y le recuerda: has hallado gracia delante del Señor. Versículo 30. Pero luego de este preámbulo le dice que va a ser mamá. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto, hermanos, es aún más desconcertante que el saludo mismo del ángel. Por eso el ángel tuvo que decirle: no tengas miedo. Porque hay que ponernos por un instante en el lugar de María. Más allá de la experiencia teofánica de ver un ángel hablando con nosotros, que de pronto nos venga con una noticia de semejante naturaleza. Ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Yo creo que María no sintió miedo de la noticia, sino terror de la noticia, y no porque fuera algo malo, sino porque escapaba a su comprensión de cómo es que ella iba a ser mamá. Y pasó del pensamiento a la acción diciéndole al ángel, versículo 34, ¿y cómo es esto posible? Pues no conozco varón. En ese momento, María no se siente ante la disyuntiva de ser o no mamá. Ella no está pensando: ¿yo quisiera ser madre o no quisiera ser madre? Sino ella más bien está pensando: ¿cómo es que va a ser mamá? ¿Cómo es que va a ser mamá en ese momento? ¿Cómo es que va a llegar un momento en el que ella llegará a gestar a alguien en su vientre? Mayormente porque dice: no he tenido intimidad sexual con alguien. Ella podía haber pensado que a lo mejor el ángel hablaba proféticamente, pero en ese momento ella está pensando claramente: él no está hablando proféticamente, él me está diciendo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, esto que yo acabo de relatarles, la teología feminista lo toma y lo utiliza a su favor, porque entonces dice: es que ser mamá es una elección que la mujer debe tomar y que no debe ser la imposición de nadie, inclusive de Dios. Y entonces tuercen el rol de María diciendo: hasta María, la madre de Jesús, ejerció la libertad de ser mamá o no. Sutilmente pareciera que así es, pero no es así. El ángel no vino a consultarle a María si quería ser la mamá de Jesús.
El ángel no vino a hacer una encuesta y conocer el sentir de María en relación a ver si quería ser la madre de Jesús. El ángel vino de manera contundente diciendo: y ahora concebirás. Luego de que le dijera que Dios la había elegido en medio de otras tantas alternativas y que Dios por gracia le había dado el don de ser la madre de Jesús. Ellos dicen, es que claramente se ve, sobre todo las teólogas, mujeres feministas, dicen que lo que más bien María, cuando le responde al ángel, lo increpa violentamente, lo cuestiona diciendo, no, a mí no me vengas, interpretando en una visión feminista, interpretando, diciendo, a mí no me vengas a decir esto porque esto no es posible, yo no conozco ninguno, y no es así. Siempre el discurso feminista tiene que ver con beligerancia, tiene que ver con pleito, tiene que ver con confrontación. En todo tienen que hacerla de jamón, como se diría coloquialmente, y no es así. Sino más bien nosotros nos damos cuenta cómo es que Dios hace ver que la maternidad es una cuestión que simplemente sucede en las mujeres porque esa es su naturaleza biológica. Sí, interviene en algún momento la voluntad de querer ser y en qué momento querer serlo. Pero en este momento Dios tiene un plan que va más allá de María. Tiene que ver con la humanidad y sabe que María, de alguna manera, María es la idónea para desarrollar ese papel y ese rol, y eso lo veremos más adelante. Pero el punto es que Dios viene y le dice a través del ángel que ella será la madre de Jesús. Y el cuestionamiento de María no va en relación a mí por qué, sino más bien el cuestionamiento es de cómo es que será posible. Ella no está preguntando, oiga, ¿y a mí por qué? ¿A mí por qué me vienen a echar esta responsabilidad? Sino más bien la duda de María va enfocada en ¿cómo es esto posible? María no está cuestionando la maternidad, porque sabe que es algo normal, porque sabe que es algo natural en la mujer. A ella simplemente lo que le parece que no es entendible en ese momento es el cómo será su maternidad. Me parece que la respuesta de María es más profunda o más metafísica, como dirían los filósofos, porque sí tiene que ver con la elección de Dios, pero en ese momento también tiene que ver con la disposición de María. María tenía un corazón dispuesto, tierno, que amoroso hacia Dios, dispuesto a hacer lo que el Señor le indicara. Y en este caso Dios le está indicando que ella sería la madre del Salvador. Ahora, tan importante es para María que Dios sabe de antemano que ella quiere ser mamá, por el solo hecho de que ella está en la segunda etapa de su compromiso matrimonial con José. ¿Por qué querría estar ella con José? ¿Para construir una casa? ¿Para armar un buen negocio? ¿Para huir de la soledad? No, principalmente porque ellos querían estar juntos y sabiendo que de manera natural el resultado de su unidad física, emocional y espiritual sería también tener hijos. Por eso cuando el ángel viene a María, da por sentado que el anuncio será aceptado y bien recibido, y que las aparentes objeciones de María no son encaminadas a decir, oiga, ¿por qué a mí? Como en un acto del que se violan sus derechos, sino el hecho extraordinario en el que ella va a participar, ser una madre de una forma excepcional. Lo que le inquieta no es el por qué, sino es el cómo será mamá. Y el ángel le explica a María cómo es que llegará a ser madre. Primero le dice que su embarazo será sin intervención masculina, sino de una acción divina. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa eso? Que es un misterio. Cuando nosotros hablamos de la resurrección hace algunas semanas, decíamos que nadie nos ha dicho cómo fue el proceso de la resurrección. Nadie lo ha descrito y nadie puede imaginárselo como en la tumba donde Jesús estaba, su cuerpo inerte, se llevó a cabo la resucitación de Cristo.
Bueno, de la misma manera, no nos dice ahí cómo se iba a llevar a cabo la concepción de Jesús de manera milagrosa con la intervención del Espíritu Santo. No es como lo dicen los herejes de los mormones, en donde dice que el Espíritu Santo se materializó y tuvo intimidad sexual con María. No, esa es una perversión del texto y de la historia bíblica. Por eso el ángel le dice, te cubrirá con su sombra, que significa que, y será un misterio para todos, inclusive para ti misma. Pero además, el ángel le dice que así como su prima, que era estéril y ya muy avanzada de edad y no podía tener hijos, Dios le concedió el don de la maternidad, y que eso era muestra evidente que para Dios no hay nada imposible. Versículo 37. Y entonces, luego de esta explicación, que no buscaba persuadir a María a elegir ser mamá, sino simplemente explicarle cómo es que iba a ser mamá, María responde de una manera contundente: hágase conforme a tu palabra. Versículo 38. Por acciones como estas, el progresismo expresado a través del feminismo de tercera ola odia a María. Odia la imagen de María porque ve en ella todo lo que ellas luchan, por lo que ellas luchan. Porque ellas dicen, la maternidad no debe ser una imposición ni de los hombres, ni de la sociedad, ni de la fe, ni de Dios mismo, sino una elección personal y particular de decir cuándo, cómo y por qué. Y es más, yendo en contra de nuestra misma naturaleza, diciendo, no nacimos para ser madres, y por lo tanto ven la maternidad como un estorbo, como un castigo, como una condena, como diciendo que la maternidad es una imposición. Yo reitero mi posición y yo digo, yo creo que la mujer sí puede decidir cuándo y con quién, pero lo que no se vale es denostar la maternidad diciendo que la mujer que gesta en su vientre es un ser inferior o vulnerable o adoctrinado. Al contrario, la maternidad enaltece a las mujeres y en algún sentido las redime ante Dios al ser canales de la vida. Pero en esta generación, hermanos, decir lo que yo acabo de decir es algo deleznable, es algo menospreciable, es algo que no está bien. Yo les recomiendo que vean ustedes una película feminista que se conoce como La sonrisa de Mona Lisa, en donde una revolucionaria maestra, interpretada por Julia Roberts, se topa con alumnas de ideas conservadoras que ven el matrimonio como una meta en su vida. Y la maestra pugna porque esas jóvenes mujeres se emancipen y aprovechen su oportunidad de ser educadas e independientes. Pero me llama la atención que uno de los personajes con los que ella se topa y se da contra la pared es una de sus alumnas más brillantes y renuncia a la oportunidad, a la posibilidad de ser abogada por casarse y tener hijos. Julia Roberts la cuestiona en su papel de maestra, la cuestiona y la descalifica diciendo que cómo es posible que una mujer tan inteligente y tan capaz elija algo tan poquito como ser ama de casa y ser mamá. Pero digo que se topa con la pared cuando esta mujer, que es obviamente un personaje, le dice que está bien que las mujeres quieran ser abogadas, escritoras, médicas, empresarias, lo que quieran, pero ser madre y ser esposa no es algo que la denuestra, no es algo que la coloca por debajo de esas loables profesiones, sino que también ser mamá es un logro en la vida. Yo no sé si la estadística de la encuesta nacional de la dinámica demográfica es contundente, pero lo que sí me queda claro, hermanos, es que hay un mensaje, y no subliminal, denostando, menospreciando, denigrando la maternidad y a las mujeres que eligen serlo por el solo hecho de haber nacido mujeres. Nuestro papel a través de María es decir que la maternidad no es un castigo,
no es una maldición y no es una carga con la que tengan que lidiar. La segunda cosa que nos dice en relación a María y su maternidad para convertirla en un modelo de ser madre es que ella elige además ser esposa. Versículo 27, una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Dice yo, pongámonos en un instante en el lugar de María. Es complicada su situación, joven y ya con tantas responsabilidades. Porque el asunto de la maternidad de María va más allá del ejercicio del derecho de decidir o no. En el caso de María, ella ya tiene un compromiso previo, está comprometida, desposada con José, quien, contrario a la tradición y a los intereses doctrinales de la ICR, José no era un anciano viudo que se fijó en María. También es un hombre joven, vigoroso, dedicado a la carpintería y que con mucha ilusión quiere casarse y hacer vida con María. Y entre ellos, ¿qué? Tener hijos con ella. Ambos están en la segunda etapa de su desposorio. El primero es el compromiso verbal, nos queremos casar. El segundo es el desposorio como tal, en donde la pareja ya es vista como un matrimonio, con privilegios, derechos y responsabilidades, excepto la intimidad sexual. Y en la última fase es el casamiento en sí mismo con su consumación. Cuando el ángel viene a María, y esto ya va avanzado el proceso matrimonial, y tal pareciera, así visto desde arriba, que Dios viene a echarle a perder la fiestecita a María y a complicarle la vida a los dos. En el diálogo que tienen el ángel y María, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en ningún momento figura la persona de José. Ahí nadie hace una referencia de él. Es más, cuando el ángel le dice que será mamá, María simplemente dice, yo no conozco ningún varón. Y no se refería a conocerlo de saber quién, sino se refería a que no había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Pero María no es ingenua, María no es tonta como lo fue Sara, la esposa de Abraham, quien en su momento, cuando Dios le prometió al anciano Abraham que tendría un hijo en su vejez, según Génesis 15:3, Sara vio que pasaba el tiempo y no pasaba nada. Ella interpretó que seguramente Abraham tendría un hijo, pero no con ella, sino con una mujer más joven. Y por eso toma la torpe iniciativa de darle a su sierva Agar para que ambos se conocieran en términos bíblicos y así hicieran la voluntad de Dios. Génesis 16, del 1 al 14. No, María no cometió la tontería de Sara. María supo desde el principio que el hijo del que hablaba el ángel, José, no sería su padre, porque la declaración del ángel daba por hecho que ella tendría un bebé. ¿Cómo voy a tener un bebé? Ella sabía que en esa ecuación de María más el Espíritu Santo un bebé, José no pintaba para nada. El embarazo de María, no sabemos cuándo ocurrió, si en el momento que habló con el ángel o después, pero el embarazo de María trae consigo conflicto y problemas. Pero ese embarazo, pese a que trae conflicto y problema, no significaba que había que tirarse a la desgracia y maldecirlo. Imagino yo que después de irse el ángel, ella se quedó pensando en José. Caray, pues yo tengo un compromiso. ¿Cómo ahora le voy a salir con la idea de que ya estoy embarazada? ¿Me creerá que vino un ángel del cielo y puso en mí el Espíritu Santo la semilla para que yo esté embarazada? ¿Cómo reaccionaría él ante la noticia de que su virgen prometida está embarazada y no de él? De alguna manera José se enteró. No sabemos cómo. Muy probablemente fue María la que se lo dijo y sin embargo
no le creyó. Y yo creo que muchos de nosotros actuaríamos igual que José, no creeríamos semejante historia. Por eso José tomó la decisión de romper el compromiso con María. Pero pese a que se sentía defraudado, José es un caballero y prefiere cargar él con la afrenta social que poner en peligro la reputación y la vida de su amada María. ¿Qué decide? Abandonarla en secreto, hacer parecer que él fue un canalla que la dejó a su suerte, sin saber que Dios tenía todo bajo su control. Él, mediante un sueño, un ángel de Dios le habló a José y le dijo que lo que María le había dicho en relación a su condición de embarazo es verdad. Mateo 1:20 dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le habla del por qué y del cómo del embarazo de María. Y eso, hermanos, es porque cumple un propósito más grande que no tiene que ver solamente con ellos. Cuando José despierta, hace como el ángel le dijo, Mateo 1:24, y recibió a su mujer. Pero mientras José está luchando en su mente y su corazón, y un ángel lo visita en suelo para explicarle, tratemos de imaginarnos que María está pasando las de Caín, como se dice coloquialmente, preguntándose, angustiándose sobre el hecho de ser madre soltera. Y eso le asusta, eso le aterra por todo lo que socialmente implica en su tiempo y en su momento criar sola a un hijo. ¿Usted cree que el aborto, iba a decir la palabra, usted cree que esto existió recientemente? No, esta práctica ha existido desde casi siempre, y siempre la clandestinidad, solo que hoy en día tiene el aval del Estado y de algunos sectores de la sociedad. Siempre ha habido gente perversa, y en el tiempo de María también lo había. En la cultura grecorromana había gente que enseñaba y que proclamaba que no había nada de malo en no permitir que esos niños nacieran, porque al final de cuentas no eran personas. Y ese es el gran debate, hermanos, acerca de este tema. Decir que no son personas, que son vida, sí son vida, como lo es un gusano, como lo es una célula, como lo es una planta, pero no es una persona, porque dicen que son personas una vez que tienen conciencia, y que por lo tanto en los primeros meses solamente son seres o sacos de células sin personalidad. Pero se les olvida su primera naturaleza, según Aristóteles, en donde dice que ellos son humanos en potencia. Si nosotros dejamos ese cúmulo de células avanzar y evolucionar, ¿en qué cree usted que se va a convertir? ¿En un árbol? ¿En una silla? ¿En una mesa? ¿En un pajarito? ¿En una bandera? ¿En una lámpara? No, en una persona. Pero el tema de hoy, mis hermanos y hermanas, no es hablar acerca de este tema, sino de que a veces se puede considerar la alternativa de hacer uso de esta herramienta progresista para deshacerse de un problema que está agobiando a algunos, pero sobre todo a algunas. El caso es que para María, si es que de alguna manera cruzó por su cabeza, o si es que alguien se lo sugirió, ella no lo consideró, y eso habla de una mujer valiente, responsable, que aún con la edad que tenía, actuó con más madurez y sensatez que muchas otras. Ella es una mujer de fe, y lo vamos a ver más adelante. Ella es una mujer creyente, devota de Dios,
pero no de una fe optimista de que todo va a salir bien, sino una mujer que deposita su fe en lo que Dios le ha dicho. Y el ángel le dijo que no tuviera miedo, porque para Dios no había imposibles. Y que si Dios le había enviado a ese pequeño, confiada en que Dios se lo había enviado, Dios haría algo provisorio para que todo saliera bien. Lo que hizo Dios fue persuadir a José para que fungiera como el esposo de María y el padre de Jesús en la sociedad, y más adelante fuera el padre biológico de sus otros 6 hijos con María, porque María tuvo otros 6 hijos, 4 hombres: Jacobo, José, Simón y Judas, según Mateo 13:55. Y tuvo 2 hermanas de nombre Ana y de nombre Salomé, según algunas fuentes extrabíblicas. La mujer tiene la prerrogativa de elegir cuándo ser mamá o no, siempre y cuando no denigre la maternidad. Pero cuando una mujer decide ser mamá, también debe pensar en proveerle del ambiente adecuado en donde van a crecer y donde van a criar a sus hijos. Y el matrimonio es el ámbito ideal. De ahí el significado de la palabra matrimonio, matrix, que quiere decir de donde desciende, donde se genera la prole, la grey, la descendencia. Así como la maternidad es desprestigiada, el matrimonio igualmente lo es, porque si algunas mujeres deciden ser madres, lo quieren hacer considerando otras alternativas contrarias al plan de Dios, como por ejemplo la maternidad en la soltería, que en algunos casos pues no tienen otra alternativa, pero hay quienes deliberadamente dicen: no, pues yo sola y mi hijo. La subrogación de vientres de alquiler, es decir, pagarle a otras personas por tener hijos, aunque nosotros no seamos ni siquiera una pareja. La inseminación artificial, los tratos amistosos y peor aún, hermanos, tener hijos como resultado del ejercicio de una sexualidad irresponsable y libertina. Si recordamos lo de la semana anterior, dijimos honroso, bueno, honorable sea todos el matrimonio. Pues es en el matrimonio el espacio donde se provee lo que los hijos necesitan. Pero ese es otro aspecto que el progresismo odia de María: haber decidido gestar a su hijo en el ámbito del matrimonio. Y por último, el tercer elemento que debemos considerar de María en relación a ser un arquetipo o modelo de maternidad es que ella es una persona creyente. Versículo 38 dijo: he aquí la sierva del Señor. Todo lo que rodea en este momento tan importante en la vida de María es de naturaleza espiritual. El encuentro con un ángel del cielo, versículo 28. ¿Cuántas personas pueden decir que Dios les envía un ángel personal para darles una buena noticia de esta manera? Ser la madre del Mesías. Pero hace rato hablábamos de que Dios había elegido a María. ¿Cómo es que se llevó a cabo la elección de María? ¿Cómo es que Dios eligió a María para semejante tarea? Yo creo que no fue una tarea fácil, pero Dios vio algo en María. Y no digo como si María no tuviera algo inherente en ella que pudiera ser como una virtud, porque alguien diría: Dios no eligió así como en un volado diciendo ella. No, sí es cierto. Cuando María es visitada por el ángel le dice: tú has recibido el favor de Dios. Es decir, inmerecidamente María ha sido privilegiada entre tantas mujeres del mundo y de todas las épocas a representar el papel más honroso de todos: ser mamá. En la Mariología, que es la teología católico-romana sobre María, creen que no hubo tal elección de María, sino que por ella misma
por su naturaleza misma, Dios la eligió porque era una mujer buena. Y para justificar eso, tuvieron que inventar que María también había sido concebida de manera sobrenatural. De ahí que se le llame María Inmaculada. Es decir, ella también fue concebida de manera sobrenatural. Pero si le echamos un poquito de sentido común al argumento, diríamos, pues eso significaría que si María nació inmaculada para que Jesús fuera inmaculado, implicaría que entonces la madre de María también tendría que ser inmaculada y la abuela de la madre de María tendría que ser inmaculada, y así nos iríamos interminablemente, y entonces resulta que toda la ascendencia de María tuvo que haber sido de la misma naturaleza que el Señor Jesús, y eso resulta francamente absurdo. Para nosotros los evangélicos sabemos que no es así. María es igual de pecadora que el que menos, y halló gracia ante los ojos de Dios para ser el canal mediante el cual el Mesías entraría al mundo a salvarnos. Pero esta concesión no es del todo gratuita, es decir, María no tenía una cualidad sobrenatural por otras mujeres, pero al mismo tiempo tampoco podemos decir que era una cualquiera, sino que ella tenía algo en sí mismo, algo inherente en sí mismo, que hizo que Dios también la considerara. ¿Y saben qué es? Su piedad. María es una mujer piadosa. El ángel le dice, el Señor es contigo y eres bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué habría de favorecer Dios a María por encima de las demás mujeres? ¿Cuál es su virtud? Pues su piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra que la Biblia utiliza para piedad es la palabra griega eusebia, que significa alguien que lleva una vida que agrada a Dios. María no era una mujer promedio, María era una mujer piadosa, una mujer que consideraba a Dios en todos sus caminos. Era un ejemplo de devoción hacia Dios. Tal vez porque había sido educada, ya que ella procede de la línea sacerdotal. Pero el punto es que para María, Dios no era un sustantivo, sino un verbo, como lo dice el filósofo de los pobres, Ricardo Arjona. Dios no es para María un concepto abstracto como lo es para la mayoría de las personas. ¡Ay, Dios bendito! Bendito sea Dios, Dios te bendiga. Sino que para ella María era alguien con quien se vinculaba diariamente, alguien que tomaba en cuenta su palabra para las decisiones que tomaba. Y así como otras mujeres, muy seguramente como Ana o como su prima, María también pedía de Dios su bendición y su dirección en relación a su vida nueva que estaba por comenzar con José, y entre eso estaba su maternidad. Pero ¿quién iba a pensar, como diría Lucero, que Dios le iba a conceder la mejor de todas las maternidades a razón de su vida piadosa? Y es precisamente en este asunto de la fe que la piedad de María es desafiada, primero a creerle a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y segundo, en obedecer a Dios, hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. En el pensamiento feminista, la maternidad es una imposición que oprime y que coarta la libertad de las mujeres. Pero para María no es así. Para María la maternidad es un honor, es un privilegio, es algo honroso, es algo que para ella es inmerecido, independientemente de si era Jesús o no a lo que iba a gestar su vientre. Accede ella a ser la madre del Mesías, y es porque procede de Dios, pero además porque ella es una mujer obediente a Dios, tiene una relación con Dios, y por eso responde de forma contundente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántas mujeres pueden identificarse con esta frase de María diciendo sierva del Señor? Y hágase conmigo, no conforme a mis deseos, no conforme a mis planes, no conforme a mis intenciones, sino conforme a tu palabra. ¿Por qué?
porque María era una mujer piadosa y o espiritual. Anteriormente se relacionaba lo espiritual con las mujeres y se decía, es que eso de la religión es para las mujeres. Pero hoy en día las mujeres de nuestro tiempo, sobre todo las nuevas generaciones, se están identificando aparte de Dios, en una concepción anti-Dios, dejando fuera de la ecuación de su vida todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso vandalizar edificios, entre ellos templos, o realizar actos obscenos en ellos como pasearse desnudas o defecar u orinar, solo habla de una profunda ofensa en contra de Dios y de todo lo que Él representa. Hace algunos años, tal vez 1 o 2 años, realizaron una pinta de una figura de María a las afueras de un templo católico, pero además le colocaron un pañuelo verde que representa el color de la interrupción del embarazo. Vandalizar templos o realizar actos obscenos solo habla de su profundo menosprecio en contra de Dios y de todo lo que representa. Pero la espiritualidad es una cualidad necesaria en cualquier mujer que quiera ser mamá. Pues es un don del cielo serlo, con la responsabilidad no solo de proveerles a sus hijos de alimento, techo y educación, sino de guiarlos por el camino de la fe, por guiarlos en el camino de Jesús. Y en eso muchas mujeres tendrían que aprender de María. Las mujeres tristemente están siendo enseñadas y engañadas en que la maternidad es un castigo impuesto por una sociedad machista y patriarcal, cuando en realidad la maternidad es un acto biológico propio de ellas, pero además bendición de Dios. Ahora, si quieren que hablemos de imposición, tendríamos que ir a preguntarles a las mujeres de la tribu Yanomami, que se encuentra entre las fronteras de Brasil y Venezuela. Y ellas sí tendrían que decir que para ellas la maternidad sí es una imposición. Aquí, entre las mujeres Yanomamis, cuando una mujer entra a la edad de los 40 y del climaterio y de la menopausia, si no ha tenido hijos, es sacrificada, es asesinada. ¿Saben por qué? Porque la tribu no va a cargar con alguien que no tiene hijos que se hagan cargo de ellas. Las mujeres viejas y sin hijos representan para los Yanomamis una carga imposible de llevar. Y la manera en cómo ellos han resuelto el problema es que las mujeres o se tienen hijos a fuerzas, o lo que les espera en su edad adulta es el sacrificio o la muerte, porque esa vida para ellos no tiene sentido. A eso yo sí le llamo imposición materna. Pero en nuestra sociedad, que bendito Dios se ha cristianizado en el pasado, esto no es así. Las feministas hablan como si la historia de la libertad de las mujeres hubiera empezado en este año, y no es así. Durante siglos se ha visto a la maternidad como algo que sucede de manera natural y en donde muchas, literalmente muchas, han encontrado satisfacción y sentido a sus vidas. Por eso es importante que como cristiano, como cultura cristiana, resaltemos modelos como el de María y lo pontifiquemos por encima de la cultura de la muerte, del odio, de la soledad y del ateísmo que cada día más se proclama entre nosotros. Hermanas, principalmente mis hermanas, para que no pasen de noche en estos días, no solamente quiero felicitarlas por su labor extraordinaria de ser mamás, sino a animarlas a no renunciar al llamado divino de ser portadoras de la vida y de criar a la siguiente generación en el camino
sagrado y luminoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pónganse de pie nada más, mis hermanos. Los feos no. Bueno, yo no soy feo, yo sí me pago. Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Yo quiero pedirle al Señor que la siga animando, fortaleciendo, porque si bien es cierto que no es sencillo criar y sacar adelante en hijos, con la ayuda del Señor esto se hace menos complicado. Y yo quiero en esta hora suplicarle al Señor que las bendiga. Padre, te doy gracias en esta hora por la vida de mis hermanas y por la vida de todas las mujeres que, al igual que María, han decidido seguir adelante con el proceso natural de ser mamás. Que puedan aprender, Señor, de ejemplos como este, como el de María, que en medio de circunstancias complicadas, adversas, difíciles, complejas, con todo, Señor, ella pudo salir adelante, sobre todo, pero ante todo, porque contaba con tu ayuda y tu asistencia. Yo te pido que ese mismo espíritu que fue sobre ella sea sobre la vida de mis hermanas. Que tú, Señor, las fortalezcas, las animes, las alientes, las sostengas, las fortalezcas, y no permitas que en ningún momento de sus vidas, Señor, ellas sientan que haber elegido ser mamás de quienes ahora son sus pequeños, sus grandes, ellas, Señor, sigan siempre sintiendo satisfacción, gozo y alegría. Pero también oramos, Señor, por el futuro, oramos por las generaciones futuras, por las mujeres que todavía no lo son, pero que de alguna manera no sean infectadas, contagiadas, alienadas, enfermadas, Señor, con estos pensamientos de muerte, con estos pensamientos de odio, con estos pensamientos de beligerancia, de guerra, de división, de conflicto, en donde lo único que buscan, Señor, es desdibujar la figura de la mujer y convertirla en un quién sabe qué. Yo solo te pido, Señor, porque nos ayudes a ser como iglesia, como cristianos, como testigos, parte importante, Señor, de un mensaje de esperanza, de amor, de vida, de libertad, de gozo y de fortaleza en el camino de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Bendito seas, Señor, y alabado seas hoy y siempre. Maravilloso sea tu nombre, por siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. El Señor les bendice.